悟空。孫悟空。Y en eso los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se había visto un gran caos por sus grandes poderes. De la cual se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate entró en un gran caos, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía unas grandes velocidades, y ni hablar del gran poder que dichos también poseía. Goku se movía a unas grandes velocidades, él no se estaba con juegos ya que sabía que su vida estaba dependiendo de ganar la batalla o morir en la batalla, pero morir no sería una opción. Leto solo poseía una gran sonrisa mientras estaba esquivando los fuertes golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, y ni hablar del gran poder, él sí estaba con mucha ventaja en la batalla, no se estaba guardando nada en cada golpe. Y así como esa gran batalla había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes, cada golpe estaba partiendo las realidades por la intensidad de los golpes hasta que a una alta velocidad se vio a un veloz destellos hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo muy tarde recibió un brutal golpe en toda la cara, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con unos escombros, que los destruyó por la brutalidad de sus golpes. Leto solo estaba serio viendo a el guerrero, él solo había usado una fuerza pequeña, nada de grandeza, solo una batalla y un poder simple para la mayoría. ¿Qué es lo que pasó, Son Goku? ¿Ahora no eres capaz de darme una buena batalla? Dime que eso es todo lo que el supuesto monarca de las sombras puede hacer. Creo que esta vez el rey se equivocó con el líder a escoger, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar a el rey? Era tan estúpido que ni escoger un buen rey es capaz, diría Leto, el cual veía donde había caído el guerrero con una pequeña sonrisa. Maldición, llamo, si no estamos siendo capaces de ganar esta batalla, ¿qué hacemos? Dime, más poder no soy capaz de liberar, ya que mi cuerpo se está acostumbrado aún a este poder, y es una gran carga solo manejar este poder, más el poder oscuro, que es inmenso, diría Goku, el cual estaba serio. Liberar por unos segundos las estrellas del poder, haz lo que está con tal de ganar, ya que son varias estrellas, pero creo que solo puedes hacer una liberación de 5 estrellas, pero no al 100%, y tendrías un tiempo límite de 10 minutos, de la cual deberes ganar en ese tiempo, si no vas a caer en el suelo sin poder moverte, esa es la gran consecuencia. ¿Estás dispuesto a pagar eso? Diría Yamoshi serio. Tomaré el riesgo de hacer dicha liberación de poder, ya que no tenemos más opciones que hacer. Hago eso, libero el máximo poder e intento ganar la batalla en tan solo unos microsegundos o muero en ese tiempo, así de simple. Bueno, es hora de hacer todo lo que está en mis manos con tal de ganar, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasó, Son Goku? ¿Ahora no eres capaz de hablar? ¿O qué es lo que pasa? ¿Por qué estás tan callado? ¿Acaso eso es normal? Dime qué pasa. La verdad, es decepcionante ver a un gran guerrero y que dicho no sea capaz de darle una buena batalla a un rey, diría Leto con una sonrisa, ya que pensaba que Goku estaba en sus límites. Goku se bajó hasta el suelo y solo dio un suspiro mientras cerró sus ojos. Es hora de despertar, liberarse y ser libre. Somos el Saiyajin más temido, ahora lo seremos más. Liberación, caminos de estrellas Saiyajines, fue lo que se escuchó en ese planeta que se había caído los dos guerreros, y en esos un gran poder se estaba sintiendo, un ki muy grande, estaba haciendo temblar todas las galaxias, su poder era inmenso, hasta que de un fuerte grito el guerrero había liberado el 200% de un gran poder. El guerrero estaba con una tensión en su cuerpo brutal, sus venas de ki estaban pasando masivos poderes. Leto solo estaba impresionado, ya que no sabía que Son Goku era capaz de eso, pero no le daría de menos, él iba a luchar hasta la muerte si es necesario. Los dos guerreros se estaban viendo fijamente, los dos solo poseía una mirada fría, los dos sabían que la batalla que estarían por liberar sería una batalla muy intensa ahora. Y no bastaron ni microsegundos cuando los dos guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde se había visto solo se vio miles de portales interdimensionales por sus grandes auras que generan una gran destrucción. Y en eso los dos guerreros impactaron sus puños, que ese impacto de puños fue bestial, que la realidad donde estaban se terminó, destruyó por ese inmenso impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando estaba haciendo un gran caos en la nueva realidad donde los dos guerreros estaban luchando. No bastaron ni 2 segundos cuando la realidad fue destruida de nuevo y volviendo los dos guerreros a su realidad.
de la cual unos veloces rayos se veían pasar a unas grandes velocidades mientras se iban dando unos salvajes golpes que cada uno poseía unos inmensos poder. Eres bueno guerrero, ese nuevo poder tuyo es impresionante, espero tengas más. ¿De dónde has sacado eso?, diría Leto, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Maldición, cada golpe hace que mi cuerpo entre en más tensión, pero esto no acabará aquí, ganaré por gano, diría Son Goku en sus pensamientos. Veo que posee mucho sufrimiento en cada golpe, pero eso es normal, es un guerrero con un poder considerable, pero sé que voy a poder, sé que le ganaré, esto solo un impulso de poder que él está teniendo, diría Leto en sus pensamientos, mientras estaba siendo impactado por unos fuertes golpes, que cada uno poseía una gran fuerza. Y así es como esa gran batalla había durado unos largos minutos de unos intensos golpes, que cada fuerte golpe estaba siendo muy destructivo, la intensidad de los golpes eran brutales, donde vieras pasar solo se verían a unos destellos darse intensos golpes, cada uno poseía una fuerza y un poder bestial. Golpes destello de la luz, diría Leto, el cual su poder se disparó a unas grandes escalas mientras estaba lanzando unos fuertes golpes que tenían unos grandes poderes mientras estaban lanzando cada golpe. Goku estaba intentando esquivar los fuertes golpes, pero se le estaba haciendo casi imposible, que cada fuerte golpe que estaba recibiendo en esos segundos le generó un fuerte daño, pero el guerrero a una gran velocidad se ponía más serio y lentamente estaba esquivando cada fuerte golpe segundo tras segundo. Él estaba demostrando por qué era un rey, el por qué tenía un gran poder, pero ese poder le podría costar una vida entera de cultivo. Leto solo estaba siendo masacrado a golpes, sin poder defenderse en lo más mínimo, pero aún así era capaz de hacer la mejor batalla, no se estaba guardando nada, él era consciente que si pasaba algo iba a morir, pero eso no lo estaba haciendo, al contrario estaba haciendo una brutal batalla, esquivando y respondiendo los fuertes golpes como si nada. Así como la batalla había durado unos largos minutos de un intenso intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaba lanzando poseían grandes fuerza, el caos que se estaba liberando era muy impresionante. El planeta donde estaban batallando se estaba sometiendo a un gran caos, golpes tras golpe, el caos que se estaba liberando era impresionante, que cada fuerte golpe que se lanzaban partías las realidades golpe tras golpe. Muchos reyes estaban viendo dicha batalla y al ver el gran poder de dicho guerrero se habían quedado impresionados, pero eso era de menos ya que para ellos no era una gran amenaza, pero para muchos que habían pensado Son Goku se convertiría en una de las amenazas más grandes de la existencia si ese poder se le subía a la cabeza. Volviendo a la batalla donde los dos guerreros estaban haciendo una brutal batalla segundo tras segundo, pero esa batalla tenía unos momentos de un guerrero, pero en segundos pasaba para otro guerrero, pero era muy pareja a ojos de todos, pero en la batalla ya había pasado más de 6 minutos de un intenso intercambio de golpes, al final toda batalla le tendría que llegar a un final. Goku no paraba de lanzar fuertes golpes, que sus puños eran como espinas con unas estacas que les había creado en cada puño para generar más daño, ya que él sabía que debía ganar sea como sea, que ganar es ganar si eso lo termina haciendo. Leto solo esquiva y si algunos golpes los recibió de lleno, pero eso sería lo de menos, pero al final debía ser consciente que no debía morir en la batalla, que debía ganar la batalla a toda costa sin importarle nada. Cada uno tiene sus ideales en cada golpe, esperanzado de ganar uno y el otro de poder hacer por lo menos un gran daño, pero eso se le hacía imposible segundo tras segundo para un guerrero. Vamos, y quien era que veía eso e intentaba ayudar a su compañero con energía, se le hacía imposible, más que lo veía en un estado que daría mucha lástima, ya que la sangre comenzaba a salir por su cuerpo, ya que lo había llevado a un límite no deseado. Después de todo eso la batalla había durado unos 10 minutos de unos intensos golpes, que la batalla ya se había decidido para un guerrero, por lo que se estaba viendo ya que un guerrero no estaba siendo capaz de lanzar más golpes ni a grandes velocidades. Y en eso solo se vio a un veloz destello salir a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso era destruido, el gran nuevo planeta que habían caído casi era destruido por el salvaje impacto. Leto llegó a ese planeta mientras tenía una mirada serio, ya que sabía que su rival no había sido rival, ya ahora él había ganado la batalla, ya que uno sacrificó todo con tal de poder ganar y el otro pues seguía en su máximo poder, siendo más fuerte que la mayoría de guerreros presentes. Veo que la batalla la has terminado, pero dime qué piensas hacer con él, ya que si lo dejas así es capaz se recupera y sabes cómo son los guerreros Saiyajines, los destruyes una vez y se ponen de pie 1000 más, diría Odin serio. Lo sé, en una dimensión mía tengo una esfera de poder que puede destruir más de 100 kilómetros a la redonda, al final esos ataques sí que son poderosos y eso lo sabes perfectamente, diría Leto con una pequeña sonrisa viendo a su compañero.
¿Crees que me has ganado? Dime que me has ganado, ¿acaso estoy muerto? Dime, ¿acaso estoy en el suelo sin poder moverme?, diría Goku, el cual aún se mantenía de pie. Leto no diría nada y en tan solo unos microsegundos, le comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía unos grandes poderes. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo, que cada fuerte golpe que lanzó tenía unos grandes poderes, y de una veloz patada mandó a estrellarse con el suelo de nueva cuenta al guerrero. ¿Qué es lo que decías o qué pasa?, diría Leto con seriedad. Goku no podría moverse, su cuerpo estaba lleno de heridas mientras también estaba lleno de sangre por algunas partes. El guerrero era consciente que ya todo se había terminado, pero eso no sería nada, al final sería un gran Saiyajin y ni se bajaría su rostro. Son Goku, esto se acabó, tu muerte, ha llegado el final de un gran guerrero, es tu fin, así que espero en el otro mundo seas fuerte, diría Leto, el cual veía a su rival, bueno ex rival, ya que en el estado en el estaba el guerrero era lamentable. Maldición, mi cuerpo no es capaz de moverse, no soy capaz de ni ponerme de pie, esto sí es que un maldito sufrimiento, mi cuerpo ya no fluye poder, diría Goku, el cual su poder volvió a su estado normal. Y al final, ¿cuáles son tus últimas palabras, Son Goku? Ya que hablabas de un gran poder y mira dónde estás, al final el que mucho habla poco hace, ya está destinado a eso, pero bueno, eso es lo de menos, diría Odin con una sonrisa viendo al guerrero. Bueno, si tanta confianza te tienes, ¿por qué no me atacas? A ver, si tanto es tu gran poder, a ver por qué no lo haces. Sabes que tienes miedo, podré estar en un estado vegetal pero mi cuerpo aún sigue latiendo, lo cual significa que puedo destruir a cualquier basura, diría Goku, el cual se ponía de pie, pero lo que era su cuerpo estaba muy herido, no era capaz de mantenerse de pie. Ya no sigas, Son Goku, eso es avergonzado ver te pongas de pie viendo en el estado que te encuentras, al final solo eres una maldita basura que se cree un dios, pero solo eres una simple rata, diría Leto, el cual ya tenía el ataque para acabar con la vida de un guerrero tan poderoso como lo era ese. Solo eres otro cobarde que si estuviera con mi verdadero poder ya te hubiera destruido por mis grandes poderes, pero esto ya se terminó, diría Goku, el cual cayó de rodillas sin poder hacer nada. Él estaba consciente que ahora todo se había acabado. Fue un honor haber sido tu maestro, pero es hora de que nos muramos por el bien de los demás guerreros. Solo hemos sido una gran carga para la mayoría de guerreros, pero si una pequeña parte de nosotros queda viva, créeme que la venganza será la más linda, diría Yamoshi, el cual estaba con una mirada baja mientras tenía una sonrisa. Lastimosamente eso creo que no sería posible, ya que el guerrero nos quiere matar sí o sí sin dejarnos más opciones, diría Goku, el cual solo estaba mirando el suelo. Nunca digas nunca, así que esa frente en alto, no somos unas basuras para tener la mirada hacia el suelo, así que ponla alta, diría Yamoshi serio. Es hora de tu muerte, Son Goku, sal de las dimensiones, martillo del caos eterno, mata hasta el fin de los universos, diría Leto, cuando un gran arma la cual era encargada de eliminar cada monarca de las sombras, ya que debían eliminar cada parte de ese guerrero. Pero en ese espacio solo se escuchó un y unos chillidos de unas sombras se escucharon y la mayoría de guerreros sintieron un gran temor, ya que había escuchado de esa palabra y quién es la que la usa. Y en eso el gran martillo impactó el suelo, que se generó una fuerte explosión, que todo estaba siendo destruido hasta no quedar nada de la existencia. Ese lugar solo se veía una gran oscuridad del espacio, ya que eso fue lo único que quedó, ni estrellas, nada había a su paso. Los dos guerreros solo veían eso con una mirada seria, ya que habían visto y escuchado eso, no sabían si todo eso había tenido algún éxito. ¿Qué fue eso que pasó? ¿De quién fue esa voz que al mero escucharla me dio un gran temor? Dime que no los estamos metiendo en un lugar sin salida, diría Odin, el cual sabía más o menos algo de eso que estaba pasando. No es nada de otro mundo, ese guerrero no puede salir de sus reinados, así que por eso no te debes preocupar, ya que él no es capaz de venir a buscar venganza y el Saiyajin ya fue eliminado, su presencia no es sentida por ningún lado de los mundos, él ha muerto, diría Leto con una pequeña sonrisa. Y ahora solo me toca eliminar los cabos sueltos, ya que no debemos dejar nada a la merced de nadie, ellos deben morir quieran o no, diría Odin, el cual estaba con una mirada seria, ya que si dejaba a esos vivos podría pasar traiciones. Bueno, es tu decisión, que hacer la mía fue eliminar a cada Saiyajin que se buscaba ser monarcas, y mi trabajo ya terminó aquí, así que nos vemos. Debo ir al palacio para darles la noticia a mis reyes que el monarca fue eliminado, diría Leto, el cual solo sonrió mientras se fue a una gran velocidad de ese lugar. El guerrero es fuerte, pero siento que esto no ha terminado, siento que esta batalla trae algo más y que el final de nosotros que hemos retado a un rey aún está por darse inicio, pero eso es lo de menos. Ahora debo buscar a esos guerreros y eliminarlos, pero primero debo darle la noticia a mi hija, ya que era su esposo y no es bueno saber que tu esposo ha muerto, diría Odin con una sonrisa.
Y así como el guerrero se fue para adentro del palacio ya que quería darle la noticia a su hija de que el mayor rival de la mayoría de reinos había sido eliminado y que no tenía por qué preocuparse, que su mundo estaba a salvo, ahora no había peligros para los demás seres de las existencia. Vaya hija, veo que estás feliz en este lugar, diría Odín con una sonrisa. ¿Feliz? ¿En serio acabas de decir eso? ¿Crees que estaría feliz en un lugar que no puedo ni moverme ni usar mi energía?, diría Alice, la cual estaba con una mirada fría ya que no sabía qué hacía ese guerrero ahí, ya que sabía que su padre solo estaría ahí por una sola cosa: haber ganado la batalla. Pues solo te venía a decir que tu amado Saiyajin al final solo fue un simple guerrero que le gusta hablar, y pues ya no existe más Saiyajines en la existencia, al final se consiguió eliminarlo, diría Odín con una pequeña sonrisa. Eso es imposible, él no sería capaz de morir en una batalla sin antes haberlos eliminado. ¿Estás jugando? No, dime que estás jugando, que no te creo, diría Alice, la cual no se creía creer eso ya que no le gustaba pensar eso. Jajajaja, pero no fue nada más, ya fue eliminado. Dime, ¿acaso sientes su presencia en este lugar? Dime, ¿sientes su poder? No, ¿verdad? Aquí no se siente nada del poder de este guerrero, al final lo hemos eliminado, fue algo que nos costó pero se terminó muriendo, como toda basura eliminada, diría Odín con una pequeña sonrisa viendo a su hija. Maldito, esta no te la voy a perdonar, no te voy a perdonar haber eliminado a mi amado y a mi madre en el pasado, créeme que no te dejaré vivir tranquilo, elimíname ahora mismo si no quieres que sea un estorbo a lo largo de los años, tienes un tiempo, hazlo ya, o no quieres sentir cómo te elimine con mis manos, ya que el rey Leto no está para defenderse, así que dime, ¿qué harás?, diría Alice con una pequeña sonrisa, ella estaba siendo capaz de muchas cosas y salir de ese lugar sería su misión. De ese lugar nunca vas a salir, es mejor que aumentes tu poder para tener una buena comida para el futuro, diría Odín, el cual se fue de ese lugar mientras tenía una gran sonrisa ya que sabía que su hija le daría un gran poder, pero debía ser paciente. Hola, ¿me escuchas? 18. Fue lo que diría Alice, la cual estaba intentando comunicarse con la realidad donde estaban, algo importante para ella. Sí, dime Alice, ¿qué pasa? La esfera de energía que dejó Son Goku a la par tuya ha perdido su brillo, no me digas que él está muerto. Fue lo que preguntaría 18 ya que no sabía qué estaba pasando. Lastimosamente esta batalla no resultó para nada como la habíamos pensado, hemos perdido por completo, pero espero él sea a cargo de venir a este lugar a salvarme, quiero que vayan a la dimensión de entrenamiento que te deje, y pues tú que ya eres humana puedes mejorar también en tu poder, ser más fuerte el azul, y no quiero que solo él lo sea, formen un gran dúo, háganse fuerte, así que los espero en el palacio de mi padre, no me importa si pasan millones de años, él no me hará nada por el momento, diría Alice sería. Pero sabes que mi vida terminará rápido ya que soy humana y la inmortalidad es algo que no tengo. ¿O se les olvidó eso?, diría la azul, y sería. Si al hacerte humana Goku te dejo una inmortalidad que cada vez que seas dañada será convertido en poder igual a tu amiga Bulma, las dos tienen una vida eterna, solo hazme ese favor, cuando vuelva yo les voy a recompensar con lo que me pidan, diría Alice con una pequeña sonrisa. Bien Jare, eso espero no pase nada contigo y espero podamos buscar la solución de traer a la vida a el guerrero Son Goku, ya que una familia sin su padre no es nada, diría la azul. Lo sé, pero al ser un ser tan poderoso, solo las esferas negativas o las esferas del dragón oscuro en los mundos oscuros donde los poderes de cada guerrero sobrepasan los míos o los de cualquier ser de luz, ya que ellos son seres imparables, diría Alice. Pues iremos, no importa, nos haremos los más fuerte y vamos a buscar a Son Goku, el rey de nuestros mundos, así que por eso no te preocupes, sé fuerte y resiste, diría la azul, y la cual terminó la comunicación de ese lugar. ¿Quién era? Porque esa mirada sería, ¿acaso ha pasado algo malo?, preguntaba Bulma al ver la cara de la guerrera sería. Llegó la hora de convertir a este guerrero en un rey como su padre, ya que el rey ha muerto y el único capaz de tener el mismo poder es él, pero deben pasar años para que sea más grande, diría la azul, y sería. Bueno, mientras prepara todo para el ingreso a ese lugar y hasta fuerte también, ya que él será una bestia en crecimiento, así que espero todo salga perfecto, diría Bulma con una pequeña sonrisa, esperando que eso sea un buen plan. Y así ellas comenzaron los preparativos para convertir a el guerrero en un ser más poderoso, ya que sabían que debían hacer a un guerrero capaz de destruir reyes, o eso esperan. Volviendo a el palacio donde estaba Alice, la cual estaba con una mirada seria viendo hacia la nada, esperando que todo lo que estaba pasando solo fuera un simple sueño. Cariño, ¿de verdad has muerto?
¿De verdad has dejado este vacío en mi vida? Al final, él tenía razón, no iba a ser capaz de ganar, que la muerte era la única solución que iba a tener para dejar en paz los mundos, para que mi padre y Leto no destruyan nada más que solo a él, pero esta paz no va a durar mucho. Él saldrá por venganza a su padre y madre, y mi padre va a sufrir porque un rey nunca se deteniendo de crecer y él es un rey nato puro, nadie se compara con nadie y él mucho menos, al ser un guerrero de dos sangre, Saiyajin y sangre de reina, diría Alice. Espero en unos años poder vernos de nuevo, aunque sea en el otro mundo, cariño. No pudimos vivir felices, pero es hora de que me haga cargo de eliminar a todos los que buscaron todo esto. Vengaré tu muerte o él lo va a hacer, diría Alice seria. Y así como en los reinos y los mundos, habían pasado más de unos 100 años donde la paz era notable, pero un caos entre guardianes era notable y mucho, ya que dichos estaban escondidos para no ser afectados por Dean, pero ellos se mantenían en una dimensión alterna, pero eso no les iba a durar mucho, pero ellos esperaban que alguien que les ayude para salir de ese mal que tenían. Ahora nos vamos a donde los monarcas de 100 años atrás. ¿Qué es lo que pasa, Leto? ¿Ya has terminado el deber que te hemos dado? ¿O todavía sigues con lo mismo de no poder encontrarlo?, diría uno de los monarcas. No se preocupe, señor, él ya fue eliminado, ya no existe ningún nuevo monarca de las oscuridad, diría Leto serio. Bueno, por fin has hecho un buen trabajo, pero ahora estar pendientes de un posible nuevo monarca, ya que siempre después de eliminar a uno salen como 1090 más, diría uno de los monarcas. Bien, mi señor, estaremos al pendiente de todo lo que pase, ya que sabemos que esos son como ratas, en segundo se multiplican, diría Leto, el cual se dio la vuelta y se fue de ese lugar. Lo bueno que ya no haya más monarca es el punto bueno, pero debemos estar pendientes de lo que pase ahora, ya que esos guerreros son muy impredecibles y nunca se sabe qué termine haciendo, diría uno de los monarcas serio. Bueno, ahora cada uno vamos a hacer nuestras cosas, no pasamos nada malo y sigamos como si nada hubiera pasado, diría un guardián con una sonrisa. ¿Qué pasará en el próximo capítulo o habrá más partes? De verdad Son Goku ha muerto en batalla, ¿qué es todo lo que está pasando? Espero les guste y no olviden dejar tu like para la otra temporada. Dark time has come to pack away all the joys. You don't wanna hear my apology. Get it off my chest, I will do my best. I know what you feel.